La modernización de la ganadería colombiana y latinoamericana requiere de grandes retos y tecnologías que la conduzcan a ser rentable bajo los nuevos esquemas de tratados de libre comercio. El establecimiento de cercas eléctricas es una de las tecnologías que ayuda a la reducción de costos de producción, al manejo eficiente de las praderas y a un fácil manejo de los animales. Nos acompaña el día de hoy el señor Jorge Restrepo y con él vamos a hablar ampliamente del tema de las cercas eléctricas. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán, y a ustedes bienvenidos en esta región para que veamos algo del tema de cercas eléctricas. Bueno, empecemos por contarle a los televidentes el porqué de una cerca eléctrica. ¿Por qué me meto yo en eso? Bueno, hay muchísimos factores que se ha ido evolucionando a través del tiempo, y entre ellos la cerca eléctrica. El primer objetivo es un factor económico, el cual, si vamos a analizar, 5 kilómetros en cerca eléctrica es el mismo costo que 1 kilómetro en alambre de púa. O sea que ya estamos empezando con un factor muy fuerte. Lo otro es las ventajas posteriores a lo que da el beneficio de una cerca eléctrica. Primero, nos va a hacer ver mucho más limpia la finca, y después, adicionalmente, nos va a hacer muy bien en la parte del funcionamiento de los animales, en su alimentación, en su periodo de crecimiento, su periodo de ocupación de los pastos, y eso va a incrementar el volumen de ganado que tengamos en la finca, o la cantidad de kilos que tengamos por hectárea, o la cantidad de animales por hectárea. Ahora hay muchos factores que se están determinando o se están percibiendo para llegar a la parte más estricta de mirar el rendimiento por área de cada una de las ganaderías. Entonces son dos factores, uno el beneficio económico y otro es la parte de las bondades que nos da como la cerca eléctrica como tal. Jorge, hay otra parte que es muy importante y es la facilidad que tenemos de fraccionar la finca. Hablemos de esa parte del fraccionamiento de la pradera. Cuando vamos a hacer el fraccionamiento de las pasturas, ¿qué debemos hacer? Debemos planificar realmente lo que vamos a hacer en una finca. No todas las fincas se deben hacer de forma inmediata las particiones. Primero tenemos que conocer mucho de ellas para llegar a definir realmente qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro objetivo, porque eso debe estar previamente identificado. Bueno, usted ha empezado con una parte muy importante que es la planificación. Vamos a hablar de ese tema porque una persona se puede meter en el tema de cerca eléctrica pero no sabe para dónde va. Entonces hablemos como esa parte de la planificación. Bueno, dentro de la planificación hay que ver muchísimos factores. ¿Cuál es el primer factor? Yo creo que es mirar realmente lo que es la finca, cuál es el objetivo de la finca, qué tipo de ganado vamos a tener, qué tipo de suelos tenemos. Importantísimo hacer un análisis de suelos, importantísimo también de pronto llegar a hacer un análisis bromatológico si ya tenemos pasturas establecidas, hacer los aforos de esas fincas. Todo eso es importante para realmente seleccionar y planificar de qué es lo que vamos a hacer. También hay que definir el tipo de pasturas. No todas las fincas, no todos los suelos, no todas las condiciones son para determinado pasto. Muchas ganaderías dicen, porque mi vecino tiene braquiaria decumbens, yo voy a utilizar braquiaria decumbens. Estamos errados. Yo creo que debemos pedir asesorías, hay muchas personas en el mercado, sobre todo nuestro, el mercado agropecuario, hay muchísimas personas que nos pueden asesorar correctamente, y nosotros también tenemos que ser objetivos, que si invertimos bien vamos a obtener mejores resultados que simplemente por un capricho, por desconocimiento y hacerlo en una forma inadecuada. Bueno, Jorge, usted tocó un tema muy importante que es el tema de la pastura, ya el pasto en sí. ¿Qué le parece si vamos y miramos esa parte? Vamos, te invito para que miremos esos detalles. Para lograr los objetivos propuestos en términos de reducción de costos, se deberá tener un conocimiento muy claro de todo el terreno, qué tipo de explotación se implementará y qué tipo de pastos se sembrarán, para que la cerca eléctrica sea una herramienta muy eficiente y conduzca a los buenos resultados. Jorge, hay un tema que es muy susceptible, que usted lo acaba de mencionar, y es el tema del pasto que se va a sembrar. ¿Por qué es tan importante saber qué pastura se va a sembrar en un sistema de cerca eléctrica? Bueno, yo creo que es la parte fundamental de lo que vamos a realizar. Si nosotros no sabemos claramente
no conocemos claramente los suelos, no conocemos claramente lo que es la región. Todas las regiones en Colombia son diferentes. Incluso dentro de las mismas fincas hay diferentes calidades dentro de los potreros. Entonces yo considero que las personas deben, primero que todo, saber cuál es el tipo de pasto adecuado para esa topografía, para esos suelos. Hay suelos que se encharcan, hay suelos que les da mucho el mión, hay también suelos muy arcillosos, hay suelos mucho más arenosos. Entonces empezar a conocer un poco realmente lo que es el producto, no simplemente identificarnos porque nuestro vecino siembra un pasto o otro, no. Primero que todo, antes de montar una cerca eléctrica debemos tener bien claramente definido cuáles son los tipos de pasturas que debemos realizar, debemos sembrar, debemos estudiar, debemos aforar. Digamos, en los panicum hay tanzanias, hay mombasas, sí, pero cada una de ellas tienen unas especificaciones que requieren, no solamente en los suelos, sino también en el tamaño del corte o el tamaño para dejarlo a la altura del pastoreo. Muchas personas ahora con el boom de las cercas eléctricas y de algunos programas especiales acerca de pastoreos muy intensivos como son los pastoreos Boazán, muchas personas han perdido su objetivo de el pasto es secundario y yo creo que están haciendo un error debido a que el pasto es la primera función, porque si nosotros tenemos un pasto que las características técnicas dicen, hombre, por favor no bajen una guinea de 30 centímetros y nosotros bajamos esa guinea de 30 centímetros, estamos perdiendo las reservas naturales del pasto para que pueda crecer rápidamente, para que pueda encontrar una fotosíntesis. Un pasto como una humidícola no se debe bajar más de 10 centímetros. O sea, son cosas muy sencillas, pero que eso hace que, primero que todo, la cerca eléctrica tenga un buen resultado, porque la cerca eléctrica es un sistema básicamente, una herramienta, y posteriormente, para que tengamos ese buen resultado, nos vamos a unas básculas. ¿Que esas básculas qué es? La báscula es una herramienta donde hacemos la facturación de una ganadería de carne. Entonces son pasos que debemos tener en cuenta, que si hay uno que falla, los otros también no van a tener los resultados adecuados. Entonces los invito a eso, para que acerca de cada una de las ganaderías no vayan a copiar tanto, no vayan a creer que porque el uno hace una cosa, el otro también la debe hacer y la puede realizar. Entonces esos son factores fundamentales que debemos hacer en la planificación de una finca. Los elementos de una cerca eléctrica, como lo es el impulsor o corazón del sistema, estarán en función del tipo de explotación ganadera que se establecerá o se tiene en la finca. De la claridad que se tenga de los objetivos propuestos, dependerá toda la conformación y diseño de las rotaciones. Por allá el ganadero está convencido de que tiene que montar su cerca eléctrica, ha hecho su planificación y ha hecho una buena selección de los pastos. Ahora, ¿cuáles serían como las partes mínimas para yo montar una cerca eléctrica? Debemos saber con anticipación también qué tipo de ganado vamos a tener. Si es cría, si es levante, si es ceba, si es doble propósito. Todo eso para el diseño adecuado del sistema de cerca eléctrica que vamos a hacer. Luego empezar a seleccionar adecuadamente el impulsor. El impulsor podemos encontrar cualquier infinidad de marcas en el mercado. Lo adecuado es saber realmente si esos sí tienen la capacidad adecuada para tener en una finca y la calidad para tener en una finca. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todo no es perfecto. Por ejemplo, en la cerca eléctrica, uno de los mayores inconvenientes son los rayos. Es un fenómeno de la naturaleza que bien sea que se puede llegar a disminuir, pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso y para eso hay sistemas de protección. Lo de los impulsores realmente es factor fundamental, es el sistema, es el corazón de bombeo de lo que es la cerca eléctrica como tal. Y para eso, por decir algo, cuando nosotros hablamos de que 1 metro son 100 centímetros, es una medida internacional, no hay ningún cambio a ello. Lo mismo pasa con la capacidad de los impulsores. La capacidad de los impulsores se mide en joules. 1 joule es
equivalente a 10 kilómetros y aproximadamente a unas 35 hectáreas. Pero lo importante es que un joule siempre va a equivaler a 10 kilómetros. Eso como medida internacional, eso hay que respetarlo, pero en el mercado se pueden presentar muchísimas variaciones, la forma como lo vendan, cómo se haga la asesoría. Es muy importante. Hay dos capacidades que se miden, una capacidad almacenada y una capacidad de salida. La capacidad almacenada de los impulsores es aquella capacidad que el impulsor tiene de energía, pero no puede transmitir. Lo que es la energía de salida es aquella energía que realmente sí se pueda transmitir. A manera de ejemplo, porque yo creo que tenemos que hacer una relación para que los televidentes se enfoquen un poquito en eso, y es, nosotros en una camioneta convencional podemos ubicar 10 toneladas de alambre o de hierro o de lo que sea, pero esa camioneta no puede llegar a desplazar esa capacidad. Pero la energía de salida en ese caso sería 1 tonelada. Esa es la capacidad de salida, la capacidad que realmente el impulsor es lo que va a dar, es lo que se va a desplazar y va a conservar la energía desde el momento de la salida hasta el momento final de la cerca. Entonces debemos tener muy buena relación en cuanto a la capacidad del impulsor, la calidad del impulsor y realmente qué es lo que voy a hacer. Si nosotros simplemente vamos a comprar un impulsor porque nos sale más barato, creo que estamos haciendo un error. Cuando se establecen cercas eléctricas, se debe tener en cuenta la calidad y duración de los elementos que la conforman. No necesariamente lo más barato en un momento determinado es la mejor opción. Se debe hacer un análisis detallado de la inversión en el tiempo y de esta manera tomar la mejor alternativa en términos económicos y de rentabilidad. Por ahí uno encuentra en el mercado muchos materiales, muchas clases de impulsores, de lo que son los tensores, los aisladores. Pero ¿qué diferencia hay entre uno instalar un equipo fino y un equipo normalito del mercado? Bueno, vamos a cambiar esa parte fina por de nombre por adecuado. Te voy a decir, y no vamos a entrar en detalles de un tensor o un aislador, no. Vamos a hacer un comparativo. Si nosotros cogemos un equipo adecuado con una calidad adecuada, donde nos vaya a tener mucho tiempo de duración, podemos hacer un ejercicio muy sencillo y que es certificado realmente porque nosotros podemos certificar las cosas, en el cual si nosotros vamos a trabajar con una cotización, digámosle que tenga mano de obra, que tenga alambre, aisladores, tensores, interruptores, todos los equipos y todos los accesorios, vamos a poner esa misma cotización contra una misma cotización de otra marca. La cotización nuestra, vamos a decir que vaya a valer 20 millones de pesos. La cotización de ellos puede que valga 10 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Simplemente algo muy sencillo y que quiero que las personas piensen un poco antes de hacer sus inversiones. Si nosotros vamos a hacer una inversión de 20 millones contra 10 millones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto duran los materiales de esa marca de los 20 millones? Vamos a ponerlo de 10 años para que quede en términos redondos. Y la otra cotización nos la dieron en 10 millones, pero esa cotización, los materiales duran 1 año. Entonces, si nosotros hacemos lo que en contabilidad se llama depreciación, simplemente hacemos una cosa muy sencilla. La cotización de 10 millones la dividimos por 1 año. Entonces, en el primer año se nos va a depreciar, nos va a costar anualmente 10 millones de pesos. Si nosotros vamos a coger la cotización de los 20 millones de pesos y nos va a durar 10 años, ¿cuánto nos va a valer anualmente? Solamente 2 millones de pesos. ¿Cuál cotización es más económica? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar en el futuro en cuanto a nuestras inversiones. La calidad es como en todo. Nosotros tenemos productos que nos entran de muchísimas partes o de muy baja calidad y hay un efecto muy positivo. Cuando nosotros tenemos un cliente que ya por lo menos hizo el ejercicio de instalar una cerca eléctrica, comprar una cerca eléctrica, dice, la cerca eléctrica es buena, pero esta no me funciona. Entonces voy a invertir un poco más, pero voy a saber que me voy a tranquilizar durante más años. Para nosotros esto ha sido un efecto también positivo, pero ya desde el punto de vista del ganadero es lo que nosotros tenemos que indicarle al ganadero, inculcarle a él. Mucho cuidado con su inversión, invierta bien.